Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast líder en la industria minera, Minerbase. Estamos muy contentos porque esta semana fuimos reconocidos dentro del top 5 en Apple Podcast, específicamente el puesto número 4. Así que muy contentos con ese reconocimiento, agradecemos a la audiencia por su fidelidad y por estar con nosotros eh, episodio a episodio. Les saluda Francisco Rubina, Fred Camus y Milen Meller, sus especialistas mineros. El día de hoy tenemos un tremendísimo invitado. Estamos dentro de la serie de lo que son las, podríamos llamar, startups mineras, que son estas empresas que se han atrevido a generar nuevos productos y servicios para esta industria que todos nosotros amamos. El día de hoy estamos con Rodrigo González. Rodrigo González es arquitecto de la Universidad de Santiago de Chile, ha sido gerente del área de BIM en Axis, CEO de Meta VR, founder y CEO de Minverso. También ha sido miembro del Consejo de Innovación de la Universidad de la Frontera, profesor en Inteligencia Artificial y Estrategia de Negocios de la Universidad de Chile. Y bueno, se destaca principalmente y el mayor reconocimiento lo tiene dentro de esta generación que ha inventado una categoría nueva que es el Minverso para la minería. Ya vamos a hablar sobre eso en profundidad. Rodrigo, por favor, adelante, ¿te presentamos bien? Sí, muchas gracias por la presentación, Francisco Milo. Un honor estar con ustedes compartiendo este espacio. Lo sigo ya desde hace tiempo y felicitaciones por el reconocimiento. Ahí habla obviamente de una trayectoria y de una intención de poder comunicar y obviamente la recepción de la audiencia da cuenta también del interés de esto. Así que feliz de ser parte de este espacio. Buenísimo. Entonces, muy bienvenido nuevamente, Rodrigo. También extiendo ahí ese sentimiento de estar contentos de recibirte, Rodrigo. Como te comentábamos en alguna reunión anterior, queríamos hace rato tener este episodio. Son temas que hoy, a ver, están muy en boga, pero no son muy conocidos, no están ampliamente difundidos. Entonces, creemos que tenemos a un exponente de eso que, en primer testimonio, que es lo más importante. Bueno, para nuestra audiencia y ampliando un poquito más en lo que es Minverso, Rodrigo es CEO y fundador de Minverso, una startup chilena creadora del primer metaverso minero del mundo, que ese es como un granito que queremos conversar hoy, queremos hacer un deep dive importante en eso. En 2021, Rodrigo fue escogido por el Mercurio y la Universidad de Adolfo Ibáñez como uno de los 100 jóvenes líderes del año y fue galardonado con los Meta Talks Award en Madrid, con el premio a la trayectoria en el metaverso. Además, recibió el premio de actitud 2022 por Entity Data. Y la verdad, queremos partir por eso, Rodrigo. Cuéntanos un poco desde tu trayectoria en innovación. ¿Qué significan estos reconocimientos para ti? ¿Cómo han influido en tu visión del desarrollo de soluciones innovadoras para la industria, minería y, por qué no, quizá en otros rubros también, quizá en la construcción? Cuéntanos un poquito desde ese reconocimiento y el viaje que has tomado en este mundo de la minería. Y a la vez también quisiera consultarte nuestra pregunta, que es como la que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Por qué en minería y por qué no en otro rubro? Sí, genial. Bueno, y obviamente tomamos todo reconocimiento a nivel como equipo, es un espacio interesante de visibilidad y que se empiece también a reconocer y a mostrar estos desarrollos que son como paralelos muchas veces a lo tradicional, a lo que estamos nosotros acostumbrados o a lo que entendemos por industria mucho más asociado a lo análogo, a lo físico y que se abran estos espacios para destacar este nuevo orden que va de la mano naturalmente con conceptos asociados a la virtualidad y, y a transferencias tecnológicas que son propias de otra industria. Entonces ahí también hay un rol súper pedagógico, que un poco lo que tú planteas, Francisco. Acá naturalmente hay que empezar a construir esto y muchas veces desde cero. Entonces, naturalmente es un cambio de paradigma el cual se aborda, es una nueva forma de diseñar proyectos, de construirlo, de operarlo. Entonces, naturalmente ahí hay que ver cómo la virtualidad, cómo estas nuevas tecnologías, cómo la disrupción tecnológica puede agregar valor a esto. Y ahí el potencial mayor que tenemos nosotros como país, y particularmente acá me refiero a la industria de la minería, es el conocimiento. Acá hay ingenieros de talla mundial, me debería decir que los mejores ingenieros de minería del mundo están acá en Chile, y sobre esa base es la que vale hacer esta adopción tecnológica, o sea, juntando el conocimiento de la industria, de la experiencia, del saber hacer, junto con la disrupción tecnológica, que se han conseguido fórmulas que destacan. O sea, si hablamos concretamente de metaverso, es algo que viene ligeramente de la industria del videojuego y cómo esto conversa con la industria de de la minería. Naturalmente ahí hay un desafío súper
súper interesante y creo que nosotros estamos en una posición privilegiada frente al mundo para poder dar respuesta a esa premisa. Entonces, ahí es donde yo destaco el factor humano, el factor de jóvenes, el factor de la creatividad, que no necesariamente tampoco está asociado tanto a lo etario, sino a las ganas de querer hacer cosas diferentes, de salir de la caja, de innovar. Y en ese espacio en el cual nosotros hemos podido interactuar y hemos encontrado muy buenos partners también para acompañarnos en este viaje. Ahí relativo al tema de por qué la industria de la minería, la pregunta es súper interesante, y también es parte de por qué nosotros llegamos a converger en acá. Yo soy de profesión arquitecto, no tenía conocimientos de minería hasta, no sé, 5 o 6 años atrás, cuando nació esta idea de plantear este metaverso minero, y es específicamente porque la industria de la minería es la única o la que más se invierte en realidad en investigación y desarrollo, y hoy día existe una base instalada tecnológica sobre la cual trabajar. Si nosotros hablamos de estos conceptos que suenan tan etéreos, muchas veces tan propios de ciencia ficción, se requiere una base tecnológica instalada para poder desarrollarlo. Uno no pasa, como siempre digo, del papel al metaverso, o del AutoCAD al metaverso, o de una planilla Excel al metaverso, sino que efectivamente se requiere un camino, una trayectoria de adopción tecnológica que te permita tener los activos, los assets, para dar este paso, y dar este paso no tan solo a nivel tecnológico, sino también a nivel cultural. Y la industria de minería se destaca precisamente por eso. A mí me encantaría que otra industria en Chile, con problemas tan importantes como la minería, también lo hicieran, pero no hay inversión en I+D en Chile. Eso, pero también hay que ser súper categórico. Solo el 0,36% del PIB se invierte en I+D en Chile, versus países como Corea o Israel, que invierten 10 veces lo que invierte Chile, el 4%. Entonces, la minería es un bicho raro en este sentido en Chile, porque efectivamente se apuesta por tecnología, tiene una base instalada y entiende mucho mejor el concepto de I+D y desarrollo. Justamente, Rodrigo, es algo que nosotros hemos conversado en episodios anteriores con Loreto Acevedo o con David Araluz, en que justamente comentábamos de que la industria minera, como bien dices tú, es una especie de caldo de cultivo que permite tener a los mejores profesionales del país, que son de talla mundial. Eso ya es algo que hemos conversado en múltiples ocasiones. Y también esta necesidad, yo diría, imperiosa por ser más productivos, por impulsar cuáles son las fronteras de la innovación. Y ahí es donde hoy en día creo que tú encontraste un nicho súper interesante, y creo que es algo que nos gustaría comenzar a indagar ahora, de que viste esta oportunidad, viste que existía una necesidad de poder innovar, de poder hacer las cosas diferentes, de poder hacer las cosas más seguras. También reconociste, creo yo, que existe una, digamos, aversión quizás al riesgo, porque en la minería lo que está en juego son vidas humanas. Siempre tenemos que recordar eso. Y tú colocaste estos distintos factores y te diste cuenta que existía una tecnología que de alguna forma podía permitir experimentar, poder generar un entorno, llamémosle virtual, en que podamos generar innovaciones que ayuden a nuestros profesionales a poder adquirir competencias que les hagan realizar las tareas de forma mucho más segura. Así que aquí me gustaría, Rodrigo, que quizá entremos ya un poco más en materia y nos cuentes qué es mi inverso, y quizás partir por algo más básico que eso, que es el metaverso. Sí, son desafíos complejos de entender, porque no son cambios de la noche a la mañana, y eso también hay que ser súper consciente acá. En términos muy simples, a mí me gusta explicarlo, es como entrar dentro del Internet, es cambiar la forma de relacionarnos con la computación. Y es muy difícil de comprenderlo, porque para nosotros la computación a nivel de experiencia de usuario siempre ha sido prácticamente igual, ¿no? Ha sido una pantalla, un monitor de computador, un teclado, un mouse, y prácticamente desde el origen de la computación no se ha transformado en ese sentido. Siempre hemos sido sujetos pasivos detrás de una pantalla tratando de interpretar información, sea un plano, sea un Excel, sea un PowerPoint, sea un PDF, sea un Marketplace, sea un e-learning. Bueno, todo el potencial que hoy día tiene la computación, y particularmente con la llegada al Internet, ha sido a través de una interacción que es pasiva. Con el metaverso se replantea de esta forma, y nosotros pasamos a ser un sujeto activo de la experiencia. Nosotros entramos a la película, entramos al PowerPoint, entramos al plano, entramos al dashboard. Entonces, efectivamente, ahí se replantea
el rol pasivo de interacción que tenemos hoy en día versus este rol mucho más activo y que nos permite ser un actor protagonista de este contenido. Y ese es un cambio que no es de la noche a la mañana, eso también es importante precisarlo, no es que pase, no es que sea comprarse una versión nueva del iPhone o un software de escritorio más, sino que es un cambio que es trascendental y varias compañías a nivel tecnológico están tratando de impulsar, de pasar del Internet plano, que el actual que conocemos hoy día, al Internet inmersivo. Así es que Facebook cambió su nombre por Meta el 2021, queriendo naturalmente liderar esta transición orientada mucho más a una red social, que es el core business de ellos. Hoy en día Apple, con la llegada del Vision Pro, también está haciendo un acto muy protagónico en el sentido de querer darle profundidad, darle espacialidad a esta información plana. Y es ahí donde hace sentido el concepto de metaverso como este espacio virtual, inmersivo y además interoperable. O sea, que nos permite a nosotros tener relacionamiento virtual dentro de esta experiencia. Sea en un rasgo minero como lo es mi inverso, como lo puede ser en un anillo de Saturno, o viajar al Imperio Romano, o estar dentro de una célula, o viajar en el tiempo y en el espacio. Ahí naturalmente los límites son difusos. Lo que alcance la imaginación humana en cuanto a construcción de espacialidad no está sujeto a leyes físicas como estamos acostumbrados nosotros en el mundo que habitamos, sino que naturalmente ahí se abre mucho más el espectro de posibilidades. Así que es un viaje, como digo, no de la noche a la mañana, es algo que se va a desarrollar en el tiempo. ¿Cuántos años? No lo sé bien aún, pero sé que está el interés de las principales Big Tech en querer liderar esta transición hacia este Internet, que es un Internet que es espacial, que es profundidad y es como también como es el mundo real. Nosotros como especie, como humanos, dejamos de adaptarnos a la computación para interactuar con ella a través de un mouse, un teclado, y no es algo natural para nosotros, nunca en nunca en nuestra evolución había sucedido. Y hoy en día la computación es la que se adapta a nosotros. Nosotros vamos a interactuar de forma verbal, tomando cosas con las manos, mirándolas, como hoy día lo permite el Vision Pro. Entonces es un Internet que es mucho más intuitivo, es mucho más humano, es mucho más simple. No es lo complejo que es ahora esto de los comandos, de programar, de mover el mouse, de interpretar formas, sino que es un Internet que se adapta naturalmente al comportamiento del ser humano. Qué interesante, tocaste hartos puntos importantes ahí, Rodrigo, y yo quiero conectar con un término que utilizaste y que pasó como muy por encima y creo que vale la pena que nos detengamos ahí. Hablaste de un tema inmersivo. Cuando hablamos de inmersión, es decir, que es lo que tú estás explicando, ¿no? Este tema de hacerse parte de una experiencia como tal. Y eso en una industria como la industria minera toma mucha relevancia porque, como bien decía Milo, estamos en riesgos que son plausibles, son con alto potencial, ¿no? de probabilidad de ocurrencia, son riesgos que pueden comprometer no daño a activos físicos solamente, sino que lo más importante, podemos comprometer vidas humanas. Entonces, en ese sentido, ahí, Rodrigo, quisiera conectar con el tema de que el metaverso de alguna manera está contribuyendo no solo a una experiencia, llamémosle, podríamos decir perfectamente extrasensorial, porque quiere decir que estamos experimentando una realidad. De hecho, si nos vamos a la parte etimológica de la palabra, metaverso, lo separamos en meta. Meta es algo que va más allá de lo tangible, ¿no? Y verso viene de una visión de la realidad. Por eso universo es como una visión única de la realidad, ¿no es cierto? Si mezclamos este tema de meta y verso, estamos viendo que es una especie de una visión más allá de lo sensorial de eso. Y cuando lo conectamos con la industria minera, que es una industria que está con latente riesgo, con una necesidad de productividad todos los días, incipiente, constante, ¿no? ¿Cómo ha sido ese aterrizaje ahí, Rodrigo, entre lo que es una experiencia o algo que suena como súper desde lo sensorial, inmersivo, como tú bien mencionabas, a algo tan explícito y tan evidente como es en la minería, equipos pesados? ¿Cómo ha sido esa transición? No sé si me explico. Sí, sí, interesante la pregunta, Francisco, porque claro, conecta este cambio de paradigma que hablaba antes de entender la realidad solo como lo tangible, lo físico, que es lo que nosotros conocemos hasta ahora acá en nuestra interacción humana, y pasar a dar espacio a que la virtualidad también constituye realidad. Ese es un cambio de paradigma súper interesante y se expresa muy vivencial. O sea, la verdad es muy difícil explicarlo verbalmente, pero cuando uno se pone el visor, pasa a una planta concentradora, pasa a un chancador, pasa hasta dentro de un CAEX
o afuera del CAIS y ver la dimensión y saber que efectivamente es tal cual el mundo físico, ahí es donde yo creo que se hace ese clic de comprobación empírica de que efectivamente la virtualidad genera experiencia. Y más aún cuando se genera un relacionamiento dentro de la virtualidad. O sea, cuando yo estoy con otra persona, que pasa a ser un avatar y que esa otra persona puede estar en cualquier parte del mundo y estamos los dos conversando y viendo exactamente lo mismo dentro de este escenario virtual, ahí es donde se genera la inversión porque se genera el comportamiento humano en esa experiencia. No basta solo con ponerse una gafa de realidad virtual y recorrer, porque eso para mí es como un computador sin internet hoy en día. Naturalmente, cuando uno se conecta con otras personas, se da ese relacionamiento humano de preguntarle cómo está y que te responda, de cómo está la familia, todo esto tan propio del humano y se instancia perfectamente en este plano virtual y es ahí donde uno inmersa. O sea, para el cerebro, para uno, eso es realidad y eso naturalmente genera emociones, genera recuerdos y si lo llevamos a temas prácticos, naturalmente se pueden prevenir accidentes, se pueden mejorar la optimización de los proyectos, se pueden hacer muchas cosas que el mundo físico es complejo y otra ligeramente imposible. Así que ahí yo creo que es la apuesta de valor que juega este plano virtual tratando de replicar muchos de estos escenarios mineros para diferentes usos. Oye, Rodrigo, me gustaría indagar un poquito en cómo ha sido la adopción de esta tecnología por las compañías mineras, ya que siempre lo hemos dicho en nuestro podcast y lo sabemos, la industria minera de pronto es un poco reacia a aceptar algunas innovaciones. Me gustaría saber qué tal ha sido la recepción, cuáles han sido las aplicaciones que hoy en día han tenido, dónde se está incorporando esta especie de simulación o metaverso, qué entorno estamos simulando. Porque acá hay mucho espacio, hay mucha cabida. O sea, como bien decías tú, los límites los pone un poco la imaginación humana. Entonces, acá incluso creo que se podría simular hasta lo que se habla en el futuro de esta minería en asteroides o la astrominería, que es minería en el espacio. Podríamos también simularlo de alguna forma. Así que me gustaría saber hoy cómo ha sido la adopción y dónde estamos aplicando este tipo de tecnología en la industria minera. Sí, la opción es un tema muy interesante porque obedece también a temas culturales, que el espacio que se abre. Para nosotros, algo que hizo mucho sentido fue la capacitación. Creo que es algo que se puede explicar de forma simple y las personas lo entienden el hecho de poder virtualizar un gemelo digital de alguna operación y que las personas entrenen en ese espacio es algo que es súper demostrativo y súper comprobable el valor que agrega, en el sentido que es una réplica exacta del mundo físico, del espacio donde ellos desenvuelven sus actividades y en ese espacio ellos pueden capacitarse, o sea, hacer un procedimiento, un paso a paso, ver efectivamente las consecuencias incluso de un error, poder equivocarse en la virtualidad y ver qué va a pasar con ese error es algo que de verdad que llama bastante la atención. Un ejemplo práctico, o sea, si conecto mal los cables y me electrocuto, en el mundo virtual yo voy a sentir efectivamente que cometí ese error y voy a conectar emocionalmente con ese error, entonces me va a quedar marcado. De forma que la persona cuando llegue al mundo físico, que es el espacio donde la persona no puede improvisar, no se puede equivocar, porque ustedes mejor que yo lo saben, un error en un ambiente industrial puede tener consecuencias muy graves, incluso fatales. Entonces, naturalmente, esa variabilidad del proceso de capacitación hay que llevarla a la virtualidad. Que no la podemos someter al mundo físico y tampoco podemos hacer lo que estamos haciendo hoy día, y es tratar de que entiendan a través de PowerPoint. O sea, también es muy poco preciso, está muy en plano subjetivo. Entonces, cuando la persona efectivamente conecta en este espacio, genera ahí un recuerdo real de que estuvo acá y genera también la capacitación mucho más efectiva a través de una conexión emocional que es hasta 4 veces más que un PowerPoint. Entonces, ahí es donde fue un primer paso precisamente para dar cuenta del potencial de esta herramienta y en función de esto también se iba ganando confianza, la han visto otros profesionales de otra área, de otra gerencia y también han visto que efectivamente puede ser una herramienta para marketing, para promocionar el equipo, para pasar de flyer, en este caso, a inmersar a una planta molienda y hacer un despiece del molino y entender cuál es la ventaja competitiva versus su competencia, vinculación con el medio, conectar a la minería con la comunidad, es algo que todos sabemos que cuesta mucho y es un tema pendiente ya a nivel industrial. Bueno, acá hay una forma simple de hacerlo. Estuvimos hace poquito en Exponor, explicaron su proyecto de autonomía en 5 minutos. Las personas se ponían el visor y algo que era imposible en 30 minutos lo lograban en 5 minutos. ¿Por qué digo que lo lograban? Porque al final de la experiencia había una trivia y todos acertaban. Entonces, efectivamente, es mucho más fácil de explicar cuando es una maqueta, cuando es algo que lo estás viendo, sino
no solo lo está interpretando, no está deduciendo qué trató de decir la persona o qué trataba de decir la imagen, sino que uno ve el camión cae y que conecta con el satélite, con la antena LTE, entonces da cuenta también de la efectividad de la forma de comunicar, que ahí es un punto muy importante y yo creo que eso es extrapolable a muchos otros frentes también. Oye, Rodrigo, yo quería primero aplaudirte básicamente, porque creo que efectivamente encontraste un nicho y una forma de hacer las cosas que de verdad agrega un valor diferenciado. Y ahí quería hablar sobre algo que comentaste que son los gemelos digitales. Y quería definir un poco esto, porque es algo que estamos cada día escuchando y yo creo que un poco más. Entonces, de acuerdo a la consultora McKinsey, un gemelo digital básicamente es una réplica virtual de un objeto físico, una persona o un proceso que se puede usar para simular algún comportamiento y entender cómo esto se desarrolla y cómo funciona en la vida real. Que es justamente lo que tú mencionabas, ¿cierto? De básicamente colocarnos estas gafas y poder de alguna forma estar insertos en este mundo físico y poder simular lo que estaría pasando y generar esta recordación y este engagement emocional que es lo que tú mencionabas. Y algunos datos también bien interesantes que nos entrega esta consultora. Nos dice que estas tecnologías van a crecer aproximadamente un 60% interanual en los próximos 5 años. Y el mercado, el tamaño de mercado que se proyecta es de 73,5 billones de dólares al 2027. Y eso no es todo, sino que ellos hicieron una encuesta a los principales CEO de las principales compañías del mundo, preguntando sobre la aplicabilidad de estos gemelos digitales. Y encontraron algo súper interesante, que básicamente de 100 compañías, el 86 indica que puede ser aplicable en su industria. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente es una industria, perdón, es una tecnología que se va a tomar de alguna forma el escenario de la industria. Se va a utilizar cada día más para poder simular y poder, ya sea capacitar a la gente, o bien, como dices tú, ser una herramienta más de promoción y de entendimiento mucho más fácil de lo que son las nuevas tecnologías o los nuevos procesos que estamos aplicando. Sí, sin duda. Ahí es un punto del cual me voy a permitir colgar, me va a explicar algo que lo planteé en el comienzo, pero es importante desarrollarlo. El paso hacia el metaverso se hace sobre una base tecnológica y acá conceptos como el Building Information Modeling para efectos del desarrollo de la ingeniería y poder anticiparse a errores en la fase de construcción y poder llevarlo en la fase de diseño, que te puede costar el 1% de corrección, en este caso subsanar algún error en la fase de diseño, el uso de nube de punto, el uso de scanner LiDAR, el uso de drones, el uso del Internet de las cosas para todo lo que es la operación remota, es la base de esto. Y en ese sentido se han hecho importantes inversiones en minería para esto. O sea, hay cosas que el común de la gente desconoce, pero importantes operaciones mineras se operan desde Santiago a 1000 kilómetros de distancia, en oficinas con aire acondicionado, con joystick, tomando decisiones directamente. Entonces, son conceptos propios de la ciencia ficción que cuesta aterrizarlo y dar cuenta que efectivamente ya existen, ya es una realidad. Por mucho que sean virtuales, son realidades también. Entonces, hay una nueva industria que se apalanca naturalmente de industrias tradicionales, no tiene que ver necesariamente con el desarrollo 100% de algo nuevo, sino que obedece a tratar de amplificar la experiencia de industrias tradicionales y resolver problemas, y una oportunidad de mercado interesante. Eso los datos que hice Milo, yo tenía alguna proyección de que precisamente la opción del metaverso industrial, que es precisamente este terreno fértil de desarrollo, puede representar hasta 100 billones de dólares de aquí a una década. Entonces, es algo muy interesante, difícil de entender, porque para nosotros la economía es de lo tangible, de lo físico, del fierro. Entonces, ahora sí hablamos de una economía que se sustenta en lo virtual, cuesta mucho entenderlo naturalmente, pero hay por tendencias, todos sabemos que va hacia allá y lo respaldan importantes consultoras a través de informes, así que da cuenta también del compromiso y de tratar de sacar provecho en función de la base instalada ya sobre esta industria la minera, del cual somos potencial en el espectro físico, pero sin duda se puede amplificar de forma importante en función de resolver problemáticas que no hemos podido resolver en el tiempo, como en la productividad, como en la seguridad laboral de los trabajadores. Acá se abre un abanico importante por medio de la inteligencia artificial, por medio de los gemelos digitales, para dar cuenta de casos prácticos, más allá del uso de la tecnología por la tecnología y estar en vanguardia tecnológica, es cómo nosotros la usamos
para poder hacernos cargo de problemáticas que las condiciones actuales tecnológicas no nos permitieron resolverlas. Entonces acá yo creo que hay una oportunidad interesante para hacer este upgrade en función naturalmente también de juntar realidades, de abrir el espectro minero a otras industrias que pueden aportar también valores importantes y adopción para poder hacernos cargo de problemáticas reales. Oye, qué interesante ese concepto que planteaste, Rodrigo. Muy de acuerdo. Es una virtualidad que ya es realidad. Suena como medio tricky, ¿no es cierto? Como medio Claro. raro, pero en realidad es súper cierto. Y en ese sentido, aprovechando el concepto de virtualidad y realidad ahí, Rodrigo, eh, a veces este tema de los gemelos digitales o el tema del metaverso, mira, de hecho, un dato, Facebook hace unos años atrás justamente cambió todos sus servicios, los llama ahora a Meta, y entramos a distintos tipos de metaversos también, ¿no? Entonces, existen los metaversos que son los centralizados, los descentralizados, por ejemplo, y acá en esta clasificación también existen otras como subclasificaciones, están algunos que son los tradicionales, u otros que están más bien orientados, por ejemplo, al blockchain. Para nuestra audiencia, la blockchain tiene que ver con todo este mundo de la criptomoneda. Ahí nos alejamos un poco de minería, pero a lo que quiero llegar acá, Rodrigo, incluso entramos cuando hablamos de gemelos digitales y hablamos de realidad virtual o realidad aumentada, entramos incluso a un mundo que se le conoce como el de la gamificación. Incluso desde la misma academia también están empezando a desarrollar. ¿Y por qué no conecto con minería? Porque, por ejemplo, hay videojuegos que están siendo utilizados, por ejemplo, para simular algunas realidades que son de difícil acceso. Y esto hace mucho match con lo que pasa en minería, ¿no? En minería, recordemos, no siempre es posible acceder a entornos con altos riesgos, como por ejemplo tú mencionabas recién una planta de procesamiento de cobre, por ejemplo. Nosotros sabemos que la típica planta de procesamiento de cobre acá en Chile, en minería, o en cualquier parte del mundo en realidad, siempre va a constar de etapas de conminución. La primera de chancado, la segunda de molienda, y el ejemplo que tú dabas recién de molienda, no es fácil llegar y acceder a un molino SAC, por ejemplo, no semiautógeno, con todos los riesgos que están implicados ahí en el terreno. Existen riesgos de proyección de partículas, de electrificación, de contacto, de caída de distinto nivel. Y todos esos riesgos, de alguna manera, tú, con esta tecnología que se ha desarrollado, Rodrigo, los reduces prácticamente a cero porque estás en una realidad que está totalmente alejada de todos esos riesgos. Entonces, ¿cómo ahí mi inverso entra en este juego, ¿no? Este juego que tú bien decías, puedes citar tu misma frase nuevamente, en esta virtualidad que ya es una realidad. ¿Se ha visto ese valor añadido? ¿Lo valoran las compañías? ¿Ha sido un diferenciador que yo creo que desde nuestra mirada acá, por supuesto que es un diferenciador, pero cuéntanos un poco desde tu experiencia, cómo ha sido? Antes, Rodrigo, también me gustaría añadir, ¿ah? Hay algún elemento que tú comentaste que me llamó mucho la atención, que era el Building Information Model, y básicamente lo que es la simulación de las inversiones de capital. Entonces ahí efectivamente hoy en día me ha tocado como consultor en minería, que hay algunos clientes que cuando uno les plantea realizar ciertas modificaciones a su circuito, ellos inmediatamente empiezan a pensar en, ok, voy a comprar el equipo, voy a, Claro. en el fondo, hacer la modificación. Y eso tiene un riesgo y un impacto altísimo en las operaciones. Y uno lo que siempre le asesore, le dice, mejor realiza una simulación. Entonces, creo que también en ese aspecto tú le estás dando un poco al clavo. Tiene esta dualidad, lo que mencionaba Francisco, y además esto de poder ser más eficiente en el uso de nuestro CAPEX, de nuestra inversión en capital. Así que ahí, Sí. ¿cómo ha sido esa dualidad? ¿Lo has visto de algo que se está ya experimentando o es un potencial que todavía queda por explotar? Claro, sí, un potencial que queda por explorar y tenemos muchos ejemplos prácticos que destacan ya esta realidad, pero claro, tiene que ver mucho con aspectos culturales. Para nosotros lo físico es lo único constitutivo de realidad y ahí, claro, lo que dice Francisco, efectivamente, queda el espacio de que la virtualidad también constituye realidad, sobre todo en etapas previas, etapas de planificación. A mí me ha tocado tener esta interacción con la industria de la construcción y claro, acá hasta que no escucháis a alguien con demoliendo o metiendo ruido es porque la obra no se está moviendo, pero si efectivamente las personas están invirtiendo en planificación, es mucho más interesante que empezar a meter ruido por meter ruido, ¿no? Siempre ha sido el caso de este hospital en China, no sé si recuerda que se construyó en 10 días. Y uno dice, pero ¿cómo 10 días? Si acá los hospitales se mueran 4 días,
4 años, todos terminan todos judicializados más encima. ¿Cómo es posible que en 10 días y uno ve las fotos y claro, son personas igual que nosotros, con las mismas extremidades, ¿cachai? Con casco y efectivamente el valor de la planificación ahí es clave y el uso de herramientas tecnológicas para cuando llegan a la fase del mundo físico, a la fase donde tienen que ejecutar, está todo estudiado. O sea, no hay espacio para la improvisación, no hay espacio para que la versión del plano era otra, que le falta información, que el proyecto eléctrico no conversa con el proyecto sanitario, que hay una interferencia, que hay que lanzar una RFI, y todas esas cosas a las cuales nosotros hemos normalizado y hemos hecho parte de la institucionalidad prácticamente del desarrollo de la construcción, son evitables y tenemos que hacerlas cargo y tenemos que tratarlas en la fase de diseño, donde tienen que desenvolverse. Acá tenemos que dejar de asumir el error como algo natural. El hecho de estar picando muros, de estar demoliendo cosas porque quedaron mal pensadas, de verdad que tiene un impacto a nivel económico, a nivel de productividad, a nivel de sustentabilidad, a nivel incluso de salud mental. Entonces, el mundo para hacerlo eso es el mundo virtual. Y ese paradigma hay que empezar a plantearlo. El proyecto tiene que estar 100% resuelto y ya están las condiciones para simular cualquier evento físico dentro de la virtualidad. Y una vez que el proyecto está resuelto, se ejecuta y una ejecución mucho más limpia, es mucho más controlada. La variabilidad del proyecto se va a estar resuelta en términos económicos, en temas de planificación. No ha tocado muchas veces resolver problemas de superintendentes y gerentes. Oye, cada vez que ejecuto esta actividad no lo logro porque por cosas triviales. Oye, la última vez me faltaban los pernos y tenía 15 viejos arriba, decían faena, y faltaron los pernos y tuve que suspender la actividad. Y la carta GAN estaba perfecta, o sea, era bonita, cerraba, el Excel también, el plano AutoCAD también, no había forma de evidenciar que faltaban los pernos porque efectivamente la información con la cual se construye es muy básica, no da garantía del éxito de la operación. Hoy día uno puede traspasar esa carta GAN a una secuencia constructiva y analizar cada uno de los componentes, las restricciones, la dotación, los recursos. Entonces hay herramientas que son mucho más ad hoc para tener un buen resultado y dejar un poco ya de lado el AutoCAD o el Project como herramienta de constitución de realidad, porque la verdad es que es muy fácil que te cierre el círculo, pero no da garantía de que efectivamente sea un círculo bien cerrado. Y ahí hay herramientas, como digo, de digitalización que son muy importantes y que se han usado. Ahí concretamente nosotros como casos de éxito hoy día hemos ahorrado viajes, o sea, se han hecho capacitaciones desde Estados Unidos a operaciones en el norte del país en estos escenarios virtuales. Lo ha dado cuenta, por ejemplo, FL Smith, un importante proveedor de la industria que ha hecho capacitaciones hoy día dentro de este espacio virtual. Minera en Los Pelambres hoy día capacita sobre procedimientos de bloqueo multiusuario directamente en estos gemelos digitales. Ha hecho activación importante a nivel de marketing con empresas como Orica, empresas como Phoenix también lo están usando para capacitación. Entonces se abre el espacio efectivamente para intentarlo de otra forma y se ha ido ganando confianza en función también del resultado que se consigue con el uso de esta herramienta. Oye, es súper interesante el concepto que estás planteando ahí, Rodrigo, porque tú mencionas digitalización. Y hablando justamente de digitalización, yo creo que la transición es lógica en lo que está haciendo la industria. Y está muy en boga hoy ahí, Rodrigo, te quiero llevar ahora a conversar de un tópico súper relevante, lo que es la minería 4.0, minería 5.0 que le hablan, ¿no? Donde la minería 4.0 viene representando ese salto justamente que tú estás comentando, es decir, cómo migramos toda esta realidad tangible a una realidad virtual, cómo vamos virtualizando todo esto. Es un poco toda la conversación que hemos tenido. Pero no quiero dejar de hablar también de ese concepto que está hablando de la minería 5.0, donde justamente es como volver a colocar al humano al centro de y empezar a colocarle ese nivel de decisión o ese punto de decisión nuevamente al humano como para ir validando un poco. En el fondo es, no descansemos 100% de la tecnología porque necesitamos la validación de vuelta. Es como un viaje de ida y vuelta, ¿no? Y en este tema de digitalización hacia la minería 4.0, ahí Rodrigo, quiero citar un caso súper relevante porque hace un par de años atrás se lanzó justamente oficialmente el roadmap de digitalización para la minería 4.0, con una clara visión al 2035. Este fue una publicación desarrollada por Consejo Minero, Fundación Chile, Corporación Arteley, Corfo y varias empresas que están asociadas a este ecosistema, ¿no? Que lo que busca es trazar una ruta, un roadmap para nuestra audiencia, un roadmap es una ruta de desarrollo. Y en este roadmap de digitalización, Rodrigo, se definieron lo que son los núcleos traccionantes y núcleos habilitantes para este roadmap, donde existen 3 núcleos traccionantes, uno que es minería integrada inteligente, otro que es minería verde y otro que es minería segura. Yo estoy viendo dónde Rodrigo González y Jim Verso le pegan. Yo veo el tiro que le pega al traccionante 1 y al traccionante 3.
minería integrada inteligente y minería segura, por todo lo que hemos estado conversando. Pero además también en los núcleos habilitantes, que son los que permiten hacer esta bajada de estos ejes de valor, ¿no? Está el núcleo habilitante número 4, que es de digitalización, está el número 5, que es de ciberseguridad, de desarrollo de capital humano, licencia social y política para innovar. Y la verdad es como que la abanico, en la medida que se va abriendo, esta solución del metaverso, y en particular de llevarlo a minería, prácticamente va contribuyendo a todo le va pegando de alguna manera, ¿no? Yo, como que me es difícil decir, no, ¿sabes qué? Haciendo checklist, en este no, no, como que en todo de alguna manera pega. Entonces, los beneficios o la paleta de beneficios que se va generando a través de este metaverso y de migrar la operación de difícil acceso, de alta complejidad, de altos riesgos, los beneficios de migrar esa realidad hacia la virtualidad parecieran ser muchos, Rodrigo. Entonces, ahí ya pensando en una mirada más hacia el futuro, Rodrigo, ¿cómo ves tú que la industria podría estarse desarrollando o qué beneficios ves tú en tu experiencia y en este viaje que se ha hecho de traer el metaverso hacia la minería? ¿Qué beneficios ves tú que se pueden seguir potenciando de alguna manera más? ¿A cuáles le podemos sacar más provecho y en cuáles hay que trabajar un poquito más quizá o cuáles ya están más permeados? Sí, interesante pregunta. Yo creo que comparto también la visión que es transversal. Se han validado por parte de nosotros y por parte de otras iniciativas el valor del uso de la digitalización, pero un camino abierto. O sea, acá naturalmente en función de esta opción van a surgir otras iniciativas, otras ideas que también van a dar cuenta el potencial del uso del Internet de las cosas para la operación remota, y si eso lo conectamos con estos gemelos digitales donde las personas además puedan inversar y puedan tomar decisiones, sin duda un potencial enorme. O sea, ya no tiene que ver solamente con la capacitación o con el desarrollo de la ingeniería de los proyectos, sino con la operación propiamente tal. Que la persona pueda estar, por ejemplo, en el gemelo digital de una sala eléctrica, acercarse a un tablero eléctrico, saber si está energizado o no energizado, ver el historial de variables de voltaje, de la corriente propiamente tal, agrega un valor tangible, sobre todo si le damos esta componente de multiusuario donde varias personas pueden estar viendo la misma información que es en tiempo real. O sea, tenemos el comportamiento del activo en tiempo real, nos permite también mejorar la decisión. Se le agrega un componente de IA donde yo puedo consultar la información directamente y en vez de estar buscando dónde guardé el data streaming que vende, y lo tengo ahí in situ y le puedo hacer consultas técnicas sobre especificaciones propias del equipo. Naturalmente todos estos puntos, todas estas iniciativas se empiezan a enlazar y es ahí donde se agrega un valor concreto en función de este ecosistema, de esta disrupción tecnológica que vemos que circunda por carriles separados. Empieza a hacer sentido cuando se empiezan a conectar los cables. Y ahí yo creo que es el punto de inflexión, ya cuando se consigue la cierta madurez para poder hacer acciones como operar de forma remota en el metaverso. Entonces, yo creo que ese es un potencial gigante en temas de disminuir riesgos, o sea, sacar a los humanos de acciones donde naturalmente se constituye riesgo, y muchos de ellos incluso han terminado en consecuencias fatales. Es un propósito, o sea, es una meta, el hacerse cargo de la baja productividad que tenemos en Chile a nivel industrial, ni siquiera solo hablando de la minería, también es un propósito. Entonces, yo creo que en esta disrupción tecnológica, en esta avalancha de tecnologías que muchas veces abruma, que muchas veces cuesta entenderla, está el rol estratégico que tenemos que tener como país, porque creo que es la llave que nos va a permitir salir del subdesarrollo directamente. No es solo la minería, hasta el minuto no lo ha sido, lamentablemente. Creo que agregándole esta capa de eficiencia, de productividad, de apostar precisamente por incluso nuevos servicios que podamos exportar, nos va a permitir ser un país desarrollado, y esto naturalmente implica esfuerzos a nivel de entendimiento desde lo privado, desde lo público, y sin duda también se enlaza en la inversión. O sea, es clave que acá no solo se requieren ideas o iniciativas de startups, sino se requiere también tiempo, espacio, recursos, y para eso me vuelvo a colgar del tema de la promoción de la investigación y el desarrollo. Eso es clave. Creo que no podemos seguir haciendo las cosas como estamos haciendo, no podemos pensar que es solo un chiche o algo para jugar, sino que efectivamente tenemos que apostar de forma seria, porque otros países lo hacen y otros países han conseguido efectivamente el propósito que nosotros también estamos buscando. Sí, ese es un tremendo mensaje, Rodrigo. Creo que efectivamente la minería está llamada para ser una especie de trampolín a lo que es el país. Sin duda es el motor del país, pero concuerdo contigo en que no basta solo con una industria extractiva, sino que tenemos que generar esta nueva capa por sobre la extracción, que tiene que ver con la generación de nuevos servicios y tecnología. Claro. Y en esa línea es donde efectivamente tú estás innovando con, digamos, lo último de lo que es la tecnología y aplicación
para justamente poder mejorar, como bien dices tú, la productividad, al tener profesionales más capacitados y también la seguridad, al poder simular los riesgos que van a estar insertos. Y acá también me gustaría explorar en un elemento que mencionaste. Mencionaste sobre la IA o la inteligencia artificial. Y me gustaría saber cómo crees que podría ser aplicado dentro de lo que es el metaverso. Ya veíamos a Lorito Acevedo, que es la gerenta de Indimin, que ellos justamente tienen un coach de inteligencia artificial que ayuda a los operadores y las personas en terreno a poder tomar mejores decisiones. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial puede ser compatible con el metaverso y qué aplicaciones podríamos incorporar que se apalanquen de estas dos tecnologías? Sí, muchas. La verdad es que estamos recién partiendo y explorando ahí esos casos de uso, pero son súper interesantes y muchas de estas conversaciones decantan en nuevos usos. La verdad es que hay, en función naturalmente de cómo entendemos las problemáticas, es cómo le damos valor también a los usos. Pero en principio el tema de los asistentes virtuales sin duda agrega un valor importante, la capacidad de poder procesar mucha información y disponerla ahí en tiempo real, sin duda es un punto a favor. Hay muchos manuales, muchos datasheets, mucho de todo en cuanto a documentación, pero están ahí archivados y nadie sabe que existen. Entonces, efectivamente, si le damos valor a esta información y disponerla en tiempo real, es un gran avance respecto a lo que hoy día se tiene. Más aún si le damos un valor conversacional, o sea, no estar escribiendo, tipeando en el chat ahí en la pantalla, sino ojalá ahí propiamente en la sala técnica, frente al equipo, preguntarle por información y que te la responda ahí in situ, incluso a nivel multimodal, incluso mirando. Entonces, sin duda se extrapola. Yo creo que para el ámbito industrial el uso de la IA tiene muchas aristas asociadas a eficientar procesos, a generar más confianza, a resolver problemas que arrastramos hace mucho tiempo y ahí es que apostar serio porque hoy día estamos en una avalancha sobrenaturalmente y estamos viendo cómo está impactando importantes mercados, importantes industrias. Así que la apuesta por la IA me atrevería a decir que, que viene en serio. La verdad yo la he escuchado en casi todas las presentaciones, en muchas reuniones de directorio, cómo se genera este interés. Naturalmente el caso práctico no necesariamente está tan bien depurado aún, pero esto es cosa de como se dicen, siempre meterle cabeza, compartirlo con el equipo, buscar tecnología hoy día ya existente y naturalmente esto nos va a permitir dar un salto importante. Así que yo creo que la inteligencia artificial, la verdad es que es una verdadera revolución tecnológica en la cual hoy día estamos simplemente en el inicio, entendiendo de qué se trata, pero va a representar un cambio importante para la industria de la minería. Sí, claro, y ahí dejas, digamos, la cancha servida para oportunidades de líneas de inteligencia artificial. Recordemos, la inteligencia artificial tiene varias áreas o subáreas, entre ellas las más conocidas. Visión artificial, yo creo que tú ya estás utilizando de alguna manera algunas tecnologías que ya entran en ese rubro, porque tú necesitas, por supuesto, mejorar o, digamos, redefinir o ir trabajando las imágenes, porque lo primero que uno es salta a la vista con este tema del metaverso, luego viene la parte sensorial. Están las áreas, por supuesto, como tú decías recién, de tiempo real. Bueno, uno de los grandes habilitadores para poder generar buenos resultados en análisis de tiempo real son las herramientas de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, machine learning, deep learning. Por lo tanto, ahí queda, digamos, una oportunidad latente, tangible. Lo que tú mencionabas de este tema de estos recomendadores o estos chatbots, ¿no es cierto? O esos que ayudan a la operación también en tiempo real, recurre, por supuesto, a lo que es el Natural Language Processing, o procesamiento de lenguaje natural, que es lo que necesita también otra línea de inteligencia artificial. Tú nos mencionabas que mucho de lo que se trabaja en Minverso tiene que ver con simulación. Bueno, otra línea más de la inteligencia artificial es la simulación basada en agentes. Por lo tanto, yo creo que parte de esa ruta ya la comenzaron en Minverso y probablemente en la industria también. Y digamos, yo creo que el desafío que queda, y ya más o menos cerrando acá, Rodrigo, yo creo que el desafío que lo que queda acá en minería es seguir explotando, ir haciendo este match entre aquellas tecnologías que efectivamente van añadiendo valor, van contribuyendo a los KPIs de negocio, pero por sobre todo van contribuyendo a la seguridad del negocio, a hacer una mejor minería, que es la visión que nosotros como podcast hemos tratado acá de siempre estar potenciando, que se va a necesitar siempre más minería, pero a la vez también una mejor minería. Y creemos fuertemente que ideas, soluciones como las que tú nos estás presentando y nos estás trayendo acá a nuestro podcast son aquellas que van a permitir una mejor minería, Rodrigo. Así que una vez más, reconocerte el espacio.
No sé si te gustaría dar algún mensaje de cierre brevemente para nuestra audiencia y para ir ya cerrando, por supuesto, agradeciendo tu presencia. Hemos conversado de digitalización, metaverso, hemos hablado de innovación de este ecosistema minero. Por lo tanto, ahí te dejamos un espacio, Rodrigo, además de agradecerte para algunas palabras de cierre, si te parece. Sí, no, agradecerle a usted, la verdad, la invitación. Fue una conversación súper interesante. Como cuento, sigo el podcast y yo sé que muchas de estas conversaciones también refuerzan ideas que la han explicado de mejor forma también otro invitado. Así que, no, la invitación es a seguir. Yo creo que acá hay un rol pedagógico súper interesante el cual ustedes desenvuelven con mucha cercanía. Entonces hay que acercar estas cosas que insisto, suenan de ciencia ficción porque eran de ciencia ficción. Nosotros las vimos películas hace 10, 20 años atrás, literatura, en el cine, y hoy día vemos que se materializan. Pues, o sea, que se va a San Francisco y te sube a un vehículo que se conduce de forma autónoma, eso es imposible explicárselo a mi mamá. O, o el hecho de que se pueden operar de forma remota operaciones también de ciencia ficción, eso no entra en la concepción de una persona del siglo pasado o quizás de la década pasada incluso, porque son cambios de verdad muy recientes, pero hay que abrirse a ellos, hay que naturalmente verlos con cautela, hay que generar regulación, pero lo que no puede pasar es que más abajo. Eso es el mensaje que me gustaría terminar, hay que darle el rol positivo, efectivamente si usamos la inteligencia artificial a nuestro favor, vamos a conseguir mejores operaciones, vamos a conseguir una minería mucho más sustentable, mucho más eficiente, mucho más verde, y eso hay que crearlo. Eso no es una solución de la llave de la mañana que nos suscribamos a una plataforma y al día siguiente pasamos a hacerlo mejor, sino que efectivamente es un compromiso que se tiene que generar en cada corporación, en cada institución, y la forma en cual tratarlo, en cual sacarle el provecho de una conversación directamente con la organización. Naturalmente también hay players tecnológicos que pueden ayudar a tener esta ruta, pero una ruta abierta, no es una solución llave en mano en este minuto, pero tampoco uno puede esperar que esté 100% resuelto para sumarse porque ya es tarde. Entonces, efectivamente, creo que hay que atenderlo con la premura que se requiere para empezar a atenderlo en esta fase inicial, en esta fase de origen de esto, pero con el potencial transversal y consensuado por todo el mundo del impacto que va a tener. Así que esa es la invitación. Nuevamente agradezco el espacio, agradezco la tribuna y lo vuelvo a felicitar también por los tremendos resultados que han tenido con su audiencia. Muchas gracias, Rodrigo. Yo me sumo a las palabras de Francisco. De verdad, un honor también para nosotros tenerte acá. Un innovador que está generando tecnología desde Chile para el mundo. Así que, para nuestras audiencias, si te preguntas cómo fue que descubriste Mindnovate, seguro alguien en LinkedIn, Instagram o YouTube lo compartió. Y esa es la magia. Crecemos gracias a ustedes, compartiendo y hablando sobre nosotros. Si un episodio Reel te inspiró, pasa la voz. Y si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y seguirnos. Eso nos ayuda enormemente a difundir el conocimiento en nuestra comunidad minera. Y si les gustó este episodio, por favor, compártanlo en las redes sociales, menciónenos para compartir las nuestras, suscríbanse a su plataforma favorita y déjenos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Mindnovate.